Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica y Hawái. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Parecería que en cada país y cada región del mundo donde existe un proceso democrático, este está experimentando una polarización intensa que desafía el balance y estabilidad del funcionamiento de los gobiernos, los partidos políticos y la fibra misma de la democracia. Hoy hablaremos con el embajador de una de las organizaciones de voluntarios de base más grandes en Estados Unidos, que han decidido ofrecer una alternativa para restablecer el diálogo y la convivencia política de manera positiva y productiva. John Wood Jr., bienvenido al programa. Muchas gracias, mi amigo. Es un placer estar contigo. John Wood Jr. es un ex candidato al Congreso y ex vicepresidente del Partido Republicano del Condado de Los Ángeles, un destacado escritor y orador sobre temas de reconciliación política y racial. El trabajo escrito de John ha aparecido en publicaciones como The Wall Street Journal, The Washington Examiner y Colette Magazine. Es portavoz nacional de la organización bipartidista Braver Angels y vive en el sur de Los Ángeles con su esposa y sus 3 hijos. Bueno, comencemos con una pregunta amplia. ¿Por qué existen los Braver Angels o Ángeles Valientes? Absolutamente. Bueno, Braver Angels, Ángeles Valientes, es la organización de base más grande de Estados Unidos. Nuestra organización de base bipartidista más grande, debería decir, dedicada al trabajo de la despolarización política. En los Estados Unidos de América, como ocurre en otras partes del mundo, padecemos un clima severo de hostilidad social y política. Está destruyendo las relaciones dentro de las familias y dentro de las comunidades, tan seguramente como está impidiendo el proceso y el funcionamiento del gobierno. Sin mencionar la forma en que funcionan nuestras instituciones en términos generales, incluidos los campus, universidades, incluyendo corporaciones e incluso la función de las iglesias y ministerios. Nuestra polarización está provocando un declive en la capacidad del pueblo estadounidense para trabajar y vivir juntos. Así que los Ángeles Valientes existen para contrarrestar este fenómeno al enseñar formas de participar y pensar en los demás en el contexto de nuestras relaciones democráticas, lo que nos permite recordar la importancia de la buena voluntad como una virtud que informa nuestras interacciones y brinda a las personas herramientas específicas sobre cómo se comunican entre sí de una forma empática, respetuosa, que invita a una base común, a la colaboración, pero que también nos permite seguir viviendo juntos como amigos y vecinos aunque no estemos de acuerdo. Entonces, esa es la razón de la existencia de nuestra organización. Le escuché decir que Braver Angels esencialmente juega un papel de consejero matrimonial de demócratas y republicanos. ¿Es la polarización política en su esencia una cuestión de comunicación? Es cierto que la consejería matrimonial informa gran parte de nuestro trabajo. Braver Angels fue cofundada por el profesor William Dougherty, uno de los terapeutas familiares más importantes de Estados Unidos en consejeros matrimoniales. Y haces una buena pregunta. Hay un grado serio en el que la polarización política, tanto a nivel local como incluso en los niveles más altos de la sociedad y el gobierno, es una función casi de nuestra incapacidad para comunicarnos. Cada vez más en la vida estadounidense hablamos diferentes dialectos políticos. Quiero decir, ya sabes, en general podemos compartir el idioma inglés, pero ciertos términos que incluyen racismo, incluido el capitalismo, hay todo tipo de palabras clave y frases que simplemente interpretamos de manera muy diferente, dependiendo de si nos identificamos o no como conservadores o progresistas o alguna otra ideología.
Y debido a eso hay un cierto colapso en nuestra capacidad para comunicarnos los unos a los otros con claridad. Pero esa dificultad en la comunicación es en sí misma producto del hecho de que los Estados Unidos de América están experimentando cambios en el panorama de la experiencia grupal, lo que nos está brindando diferentes puntos de vista para percibir la realidad. Parte de eso es una función de la creciente diversidad en los Estados Unidos de América a través de la inmigración, a través del aumento de diferentes minorías y otros grupos tradicionalmente marginados a diferentes niveles superiores de nuestra sociedad institucional. Encontramos diferentes experiencias culturales y el lenguaje cultural choca en espacios que no necesariamente se encuentran equipados para interpretar adecuadamente entre estas experiencias y estas perspectivas. Al mismo tiempo, la tecnología, incluidas las redes sociales y también la multiplicación de los canales políticos y de noticias, y los canales de información y los sitios están allí en noticias por cable, radio, etcétera, está separando el mercado de los distritos electorales y las comunidades estadounidenses de una manera que permite que se hable un idioma político en este lado del país. Para este grupo, mientras se le cuente una historia totalmente diferente a ese grupo de ese otro lado. Y hasta ahora, todas estas razones diferentes, tanto por la tecnología, pero también por la diversidad y la demografía, nos encontramos desalineados en nuestras experiencias y, por lo tanto, en el lenguaje que precede esas experiencias y a esos puntos de partida políticos. Se encuentran dramáticamente diferentes y necesita alguna interpretación y quizá alguna mediación para facilitar una conversación constructiva. Bueno, tengo una pregunta rápida en estos 2 minutos que me quedan. También tiene experiencia en el manejo de problemas raciales. ¿Puede decirnos cómo podemos empezar a encontrar un entendimiento común en la búsqueda de causas y soluciones? Bueno, el ambiente de la sala de estar en la sociedad estadounidense de hoy es producto de muchas cosas en nuestra historia. Creo que lo que es fundamental entender es que para ciertas comunidades de color, y creo que tú sabes, hay un aspecto muy particular con el que esto es cierto de la comunidad afroamericana. Hay una corriente de experiencia histórica diferente a la de los estadounidenses blancos en general, aunque es cierto que también hay una gran diversidad de experiencias entre los estadounidenses blancos. Creo que es más difícil para ciertas personas de color en los Estados Unidos tener la misma relación con, digamos, por ejemplo, el legado de nuestros padres fundadores. Porque, bueno, es el caso que los padres fundadores de este país fueron individuos que expusieron nuestros valores en documentos sagrados que representan las alturas del idealismo estadounidense. También es cierto que muchos de estos hombres eran esclavistas, por ejemplo, y esto simplemente los coloca en una relación histórica diferente a la de muchos estadounidenses modernos de color. Muchos estadounidenses modernos de color serán sensibles al hecho de que no solo la esclavitud está ahí, sino también la segregación de Jim Crow y el consiguiente fenómeno de encarcelamiento masivo como respuesta a las epidemias de drogas de los años 70 y 80. Cada uno de estos episodios en Estados Unidos, la historia ocurre en una cadena de eventos que preparan el escenario para un día actual desigual de la sociedad estadounidense. Sin embargo, todavía compartimos las mismas aspiraciones que los estadounidenses hacia la sociedad de igualdad de oportunidades para todos. Y creo que si podemos perdonarnos unos a otros sobre la base de las diferencias en nuestras experiencias, podemos comenzar a desarrollar un lenguaje común para que podamos perseguir nuestras aspiraciones compartidas. Gracias. Lo que está diciendo no solamente explica en términos generales la situación en Estados Unidos. Desafortunadamente, tengo que decir que es la situación en las Américas. Se ve un factor similar que impacta en casi todos los lugares donde la democracia está en juego.
Los liberales y los conservadores están más separados y amurallados dentro de sus campos en silos ideológicos. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por Braver Angels para superar estos silos y qué hacen con los independientes que no están ni en uno ni en el otro campo? Bueno, en primer lugar, debo decir que nuestras estrategias varían según el nivel de la sociedad en el contexto particular en el que estamos operando. Entonces, por ejemplo, si estamos participando en el trabajo local dentro de una ciudad o pueblo en particular, o incluso en un vecindario, tenemos modelos de discurso basados en principios de terapia familiar, donde, por ejemplo, podemos reunir a un pequeño grupo de, digamos, 6 a 7 conservadores, que les decimos rojos, dentro de los Ángeles Valientes, o 6 o 7 liberales o progresistas, y les diremos azules, pero nos referimos a ellos como azules en el contexto de nuestros ejercicios. Reunimos pequeños grupos de rojos y azules, no para discutir o debatir sobre política, sino para hablar desde la perspectiva de su propia experiencia vivida en términos de por qué ven la política de la manera en la que ven. Hay diferentes ejercicios que se llevan a cabo en estas actividades del taller. Uno de ellos es una lista de estereotipos en los que cada lado se involucra, donde identifican los estereotipos que creen que el otro lado tiene sobre ellos. Y luego, cada lado hace una presentación o un discurso al otro lado sobre por qué esos estereotipos pueden estar mal informados. Los conservadores piensan que los azules despotrican, piensan que los azules creen que son racistas a menudo, hablarán de por qué piensan que eso no es cierto. Los azules piensan que los rojos creen que son personajes que son patriotas, personas que se oponen a los valores tradicionales de la sociedad estadounidense. Dirán por qué se sienten que ellos son patriotas, que la afirmación de que son antipatrióticos es incorrecta. Pero luego tienes el nivel nacional de actividades estadounidenses. Tenemos nuestra propia red de medios incipiente y Braver Angels. Soy coanfitrión del podcast del Braver Angels y ahora les hablo desde nuestra propia ubicación de estudio. Parte de lo que intentamos hacer al influir en la narrativa de la política estadounidense es contarnos una historia sobre quiénes somos como nación, que dejen en claro el hecho de que aunque venimos de diferentes grupos étnicos, aunque venimos de diferentes experiencias comunales y diferentes ortodoxias políticas, que sin embargo somos una nación de personas que a grandes rasgos compartimos el compromiso con los principios esenciales de la libertad, de la igualdad ante la ley, un compromiso esencial con el bien común, con la idea de que la buena voluntad nos permite perseguir lo que es bueno para todos los estadounidenses dentro de la democracia y que lo que se necesita es que entendamos, por ejemplo, las luchas, los dolores, las experiencias de los afroamericanos en las comunidades del centro de la ciudad que han sido sometidos a la discriminación racial y la opresión históricamente y que todavía soportan obstáculos estructurales contemporáneos hacia la plena igualdad o equidad en la vida estadounidense. Paralelamente, comprender las luchas y las experiencias de los votantes blancos de la clase trabajadora en el Rust Belt, en el sur rural, en la región de los Apalaches, personas que pueden haber votado por Donald Trump en lugar de Joe Biden o Hillary Clinton, quienes sin embargo tienen una historia de lucha y superación que es parte de su experiencia estadounidense. Si podemos comenzar a sentir empatía con las historias de los demás, podemos comenzar a reconocer lo que tenemos en común de una manera que humaniza nuestras diferencias y nos permite realinear sobre la importancia central de hacer realidad los ideales estadounidenses superiores: libertad, justicia, igualdad, pero también de comunidad, también de reconstruir nuestra confianza social compartida entre nosotros. En términos generales, tratamos de contar la historia de nuestro país que puede unir a los estadounidenses en lugar de dividirlos. Estamos hablando con John Wood Jr., un líder de Braver Angels, y recién comenzamos a explorar los problemas que nos ayudan a comprender por qué vivimos en un entorno tan polarizado y los muchos factores que contribuyen a esa situación. Volveremos enseguida.
Mamá le gritaba a papá por su forma de beber. Eso me enloquecía. No podía hacer la tarea, no me podía concentrar. Me negué a traer amigos a mi casa. Me sentiría humillada si alguien viera a mi papá borracho y escuchara a mi mamá gritarle. Mi familia pasó de la locura a la quietud cuando mamá empezó a ir a grupos de familia Al-Anon. Su relación con mi papá realmente cambió. Le pedí a mamá que me llevara a sus reuniones de Al-Anon o a las de Alatín, porque yo quería tener una mejor relación con mi papá. Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Al-Anon o Alatín. Llame al 1-888-4-Al-Anon. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a 3 de nuestras estaciones en los Estados Unidos, el canal 56 y 881 Denver TV en Denver, Colorado, canal 5 KGEM en Monrovia, Baldwin Park y Duarte en California y PCTV en Piscataway, New Jersey. Gracias por hacernos parte de su programación. Estamos de regreso con John Wood Jr. Le vamos a hacer una pregunta. Creo que hay una desigualdad de poder en nuestra democracia que exacerba la fibra de la política y la polarización. Las élites económicas, los grupos de interés, tienen una voz mucho más poderosa para expresar sus puntos de vista. Las opiniones de la élite financiera, los grupos de interés, son mucho más potentes que las opiniones del votante promedio. ¿A quién escucha nuestro Congreso? La Constitución de los Estados Unidos establece un gobierno representativo dentro del cual el Congreso de los Estados Unidos debe responder a las llamadas de sus electores. Y cuando se fundó este país hace más de 2 siglos, el panorama de los grupos de interés en los Estados Unidos era mucho más simple. Un ciudadano común en muchos casos podía caminar hasta la oficina de un funcionario electo, un miembro de la oficina del Congreso, y defender una ley en particular o para algún proyecto dentro de su distrito. Ahora, los grupos que tienen el acceso más directo a los miembros del Congreso son frecuentemente los grupos corporativos que sí pueden, u otro sindicato u otros cuerpos asociativos que pudieron contratar cabilderos cuyo trabajo de tiempo completo es influir en el curso de la legislación dentro del Congreso. Por tanto, creo que es cierto y es justo decirlo que aquellos que pueden permitírselo, aquellos que pueden pagar el obtener acceso de manera directa a los miembros del Congreso parecerían tener una influencia desproporcionada en el resultado de la legislación en los Estados Unidos, y debo decir que este es mi propio análisis como John Wood Jr. No es necesariamente un análisis oficial de Braver Angels, pero esta es una preocupación que los demócratas y republicanos tienen en nuestra sociedad. Es una preocupación bipartidista en términos generales. Al mismo tiempo, creo que también es justo decir eso quizá debido a la forma en que se crean los distritos del Congreso en los Estados Unidos a través de la práctica del gerrymandering, en parte debido a la naturaleza del sistema primario en el que los partidos se postulan para nominaciones dentro de un partido antes de pasar a una elección general frente al electorado general del país, el estado o el distrito, que esos activistas y los cabilderos acusan con vehemencia a los grupos partidistas. Tienden a ejercer una influencia desproporcionada ellos mismos en la selección de nuestros funcionarios electos, y ciertamente son miembros del Congreso, porque ellos tienen una palanca importante en las primarias, dentro de las elecciones primarias y dentro de los distritos que se dibujan para maximizar la representación de un partido sobre otro. Y así, aquellos que tienen puntos de vista quizá más polarizados, más visiones extremas sobre la política y no necesariamente representan la corriente principal de opinión dentro de un determinado distrito. Sin embargo, pueden inclinar constantemente la balanza
de la participación electoral en cierto distrito. O más bien debería decir, ya que pueden hacerlo constantemente, inclinar la balanza en términos de cómo se desarrolla el resultado de una elección en un distrito determinado. Porque el momento en que votan y la sonoridad con la que pueden hacer que se escuchen sus demandas políticas, si tuviéramos un sistema en el que en los distritos se trazaran líneas para atraer a un número más equilibrado de demócratas y republicanos, los políticos republicanos y demócratas llevarían a cabo campañas dirigidas al centro del electorado. Si tuviéramos un entorno en los Estados Unidos en el que hiciéramos un llamado a las opiniones de los moderados, incluso en un ciclo de primarias, tendrías una conversación política más equilibrada en lugar de una que dependa principalmente de las opiniones de personas que son muy, muy conservadores o muy, muy liberales y no necesariamente en sintonía con la corriente principal de opinión política. Pero por el momento nuestro sistema se adapta a esos, podría decirse, extremos de nuestro discurso político. Bueno, mencionó temas vitales en las últimas elecciones. Cerca de 400 familias dieron la mitad del dinero en contribuciones para las elecciones. También dijo que los políticos eligen a los votantes, no los votantes que eligen a los políticos. Los distritos están organizados de tal manera que favorecen los pequeños grupos. Además, mencionó cómo nos acercamos a las primarias. Necesita uno dinero para las primarias. Esta es la selección dentro de la selección. Los candidatos seleccionados en las primarias son los mejor financiados y más cercanos a los grupos de interés. Luego vamos a las elecciones generales y uno elige entre aquellos que estuvieron bajo tremendas influencias. ¿Es ahí más o menos donde estamos? Ya, creo que en general es una representación bastante precisa de la forma en que ha progresado la política estadounidense. Y una consecuencia de eso, quizás las consecuencias más dañinas de eso, es que nos quedamos en una circunstancia en la que los miembros del Congreso no necesariamente tienen una motivación positiva para trabajar al otro lado del pasillo en beneficio de la corriente principal de la sociedad estadounidense, porque sus intereses locales no están conectados a esa corriente principal. Si puedo ser reelegido casi atendiendo a los intereses, ya sea de un grupo de intereses especial o de un pequeño grupo de financiadores que tienen prioridades legislativas, están fuera de sintonía con la corriente principal de interés del distrito o con una base de activistas que están garantizando para permitirme ganar una primaria en un distrito donde la composición partidista general del distrito asegura que si gano la primaria, también ganaré las elecciones generales. Entonces no tengo necesariamente una razón práctica para trabajar con personas del otro partido en una legislación que sea ampliamente beneficiosa o para aprobar cualquier proyecto de ley. A veces un congresista es elegido por un grupo más pequeño dentro de su distrito, solo para decir que no todo lo que se propone desde el otro lado es cierto. Y entonces obtenemos una buena cantidad de obstruccionismo, una buena cantidad de teatralidad y una falta de voluntad para participar en conversaciones y negociaciones más equilibradas sobre políticas. Y yo diría que este es el problema en ambos lados del pasillo. Parece un poco diferente dentro de los diferentes partidos, dentro del Partido Demócrata y Republicano. Pero yo diría que esta es una característica amplia de nuestra política y particularmente en el Congreso como resultado de los fenómenos que tú identificaste. Gracias. En términos generales, rojos y azules, un país bipartidista, se ha agotado este modelo. Es hora de considerar otras partes en este sistema. Simultáneamente, el sistema imposibilita a un tercer partido, más allá de la capacidad de la mayoría de las organizaciones o políticos. Bueno, es una pregunta muy interesante y ciertamente hay muchas personas que abogarían por un sistema multipartidista en los Estados Unidos, en parte como un medio para contrarrestar la hegemonía de los dos partidos principales. Hay quienes abogarían por una reforma como la votación por orden de preferencia,
donde puedes votar por un candidato, pero luego su boleta también le daría la oportunidad de votar por una segunda opción y una tercera opción, y tal vez en tal caso de ese sistema. Los votos son puntos que se asignan de una manera que permite una distribución proporcional de escaños dentro del Congreso sobre la base del porcentaje que el partido logra en una elección determinada, en contraposición al modelo de ganador se lleva todo, que es lo que tenemos en Estados Unidos actualmente, donde solo la persona que recibe una mayoría o una pluralidad de votos en un distrito obtiene alguna representación total en una elección. El problema es que nuestro sistema bipartidista nos acompaña desde casi el comienzo de la historia de nuestro país. Sin embargo, diría, y por lo tanto, que la estructura está asentada de manera bastante sólida y los intereses existentes en la sociedad estadounidense están firmemente arraigados en ese sistema, por lo que es difícil desarraigarlo. Pero yo diría que eso no significa necesariamente que no podamos tener un impacto significativo en este problema. Ya sabes, la polarización política tal como la conocemos hoy es solo una consecuencia de los últimos, yo diría, 40 años, incluso menos. Ya sabes, realmente los últimos 30, 25 años de la historia estadounidense. Es dentro de ese periodo de tiempo que esto se ha vuelto particularmente pernicioso. Si se remonta más atrás en la historia de Estados Unidos, en la década de 1950 y 1960, pero incluso en las décadas de 1970, 1980 y principios de la de 1990 hasta cierto punto, en cada una de esas décadas se aprobó una legislación bipartidista significativa y se formó un consenso bipartidista significativo sobre problemas importantes. Además, los miembros del Congreso se odiaban mucho menos entre sí, pasaban mucho más tiempo juntos socialmente y el pueblo estadounidense estaba mucho más dividido tribalmente, sobre la base de la afiliación partidista. Hoy en día, si un demócrata se casa con un republicano, es probable que sus padres estén muy decepcionados con ese resultado, pero ese no era el problema de la vida estadounidense en la década de 1960. En parte como resultado del hecho de que había un conservador liberal o republicano liberales, así como demócratas conservadores. Y así había más diversidad intelectual dentro de cada partido, a través de la cual o mediante la cual pudimos construir puentes de conversación que vinculan a los del partido. Más allá de eso, la década de 1960 fue un periodo muy divisivo en la historia de Estados Unidos. No hay duda al respecto. Los problemas raciales, en particular, llegaron a un punto crítico durante ese tiempo. También los problemas de política exterior, por lo que no se sugeriría que esa fue una época dorada de unidad. Pero también es cierto que la legislación de derechos civiles, por ejemplo, que promueve significativamente la causa de la igualdad y la libertad y las libertades civiles en la vida estadounidense, fue en sí misma el resultado de un fuerte consenso bipartidista en el Congreso. Si bien hemos visto algunas áreas bipartidistas superpuestas de la reforma de la justicia penal, por ejemplo, en los últimos años este tipo de avance legislativo importante es demasiado raro en temas importantes en la vida política estadounidense hoy y en nuestro gobierno federal. Bueno, tuvimos una conversación fascinante, solo el comienzo. Esperamos tener a John de regreso. Le deseamos mucho éxito a su organización. Está abordando uno de los problemas críticos, al menos en este país. Espero que haya inspirado a muchas otras organizaciones y personas en las Américas que ven que los mismos problemas que se apoderan de sus procesos se replican en otros lugares. Espero tenerlo de vuelta. Muchas gracias, mi amigo. En democracia, el estar de acuerdo no es necesario, pero el participar sí lo es. El problema es que las circunstancias son tales ahora, a lo largo del continente americano, que el sistema político sufre una baja credibilidad y los ciudadanos han decidido no participar o de hacerlo de una manera que quebrante el sistema por la ausencia de diálogo y falta de representatividad inclusiva. Los medios de comunicación y las plataformas sociales en general solidifican posiciones duras y muchos ciudadanos terminan envueltos en cámaras de eco donde solo se escuchan a sí mismos.
Hasta una nueva oportunidad, cuando juntos una vez más exploremos el ADN de las noticias. Gracias por su gentileza de compartir estos minutos con nosotros.